Estamos empezando ahorita el cuarto capítulo de Pirkei Avot y lo vamos a juntar esa clase con Shavuot, ¿ok? Porque ya estamos casi en Shavuot y Pirkei Avot también tiene que ver mucho con Shavuot, ¿ok? Vamos a ver algunas cosas interesantes que siempre como podemos sacar de esto aire para respirar, para vivir mejor, de la sabiduría de los Tanaítas, ¿ok? Es muy interesante este libro, que es una sabiduría, es un compendio de sabiduría de muchos rabinos, muchos tanaítas de muchas épocas. Okay. Hoy vamos a hablar de la tercera generación de los tanaítas, okay. De Shimon ben Zoma. ¿Qué dice Shimon ben Zoma? Ezeu Chacham alomed mikol adam. ¿Quién es el sabio? Lo que aprende de todos. Sí. Okay, de aprende de todos. Es interesante, si ustedes recuerdan en Agedah el Pesach, está escrito ahí un cuento ahí sobre Rabbi Elazar ben Azariah. Era muy joven y él tenía una interpretación de algún versículo y dice que nadie le escuchó, nadie le hizo caso. Ad shedarsha ben Zoma, hasta que llegó Ben Zoma y lo explicó, entonces también se juntaron y explicaron y recibieron la explicación de Rabbi Elazar ben Azariah, que era joven, tenía 18 años. Dice, ¿qué dijo Ben Zoma? Cuando él dijo que el sabio es lo que aprende de todos, ahí se juntaron y se aprendieron de él también. Entonces, porque de cada uno finalmente puedes aprender. El rabino más grande del mundo, como mi rabino que tenía 102 años casi, cuando falleció, ¿okay? El rabino de la yeshiva, él todavía lo llamaron Talmid Chacham. ¿Qué es Talmid Chacham? Alumno de un jajam. A los 102 años ya sabía todo, ya estudió casi todo, pero todavía alumno todavía, porque siempre se sigue estudiando. Sí, siempre, nunca uno ya es jajam solo, es talmid jajam, ¿ok? Siempre hay que seguir estudiando. Dice en el Talmud de Neruvin, en la hoja 53, cuenta ahí algo bonito sobre Rabbi Yoshua ben Hanania, que ya varias veces lo mencionamos. Tenía una discusión en el Talmud de Mejorot con los filósofos de Atenas, que dijimos que hay que hacer una clase aparte. También por el cuento que vamos a hacer hay que hacer una clase aparte, pero tiene que ver con lo que estamos diciendo. Dice Rabbi Yoshua ben Hanania que nunca lo ganaron en discusiones menos 3 casos: una mujer, una niña y un niño. Dice, ¿cuál es el cuento de la niña, de la mujer? Dice que una vez se fue a un lugar, a un hotel, ¿ok? Y la mujer ahí le dio comer pulín. La primera vez comió todo, la segunda vez comió todo, y la tercera vez se sintió que está muy salado, entonces no comió. Entonces ella le preguntó, ¿por qué no comes? Dijo, ya estoy lleno. Entonces ella dijo, tenías que dejar antes lugar para poder comer ahorita, no tenías que comer todo. Es una ganancia de ella contra Rabbi Yoshua ben Hanania. ¿Cuál es la ganancia aquí? ¿Qué nos importa que él comió pulín, que él estaba en el hotel? ¿Qué está pasando en ese cuento? Es el primero. El segundo, vamos a interpretar el primero y después vamos al segundo. Dice, vamos a hacer los dos cuentos para tenerlo juntos. El segundo cuento era de una niña que él estaba caminando y la niña le dijo, Rabino, es un lugar de alguien, es un campo privado. Entonces él dijo, pero ya todos pasan aquí, igual, ¿cuál es el problema? Dijo, sí, claro que todos pasan, porque todos son ladrones como tú. Lo ganó. Tercer cuento, dice un niño estaba en un lugar donde había diferentes caminos y el rabino le pregunta, ¿en qué camino cuál es el mejor camino? Entonces, para llegar a la ciudad. Entonces el niño le dijo, rabino, mira, si vas aquí es un camino corto pero largo, si vas allá es largo pero corto. Entonces escuchó corto primero, se fue por el corto. Cuando llegó a la ciudad vio muchos campos, muchas cosas que no le dejaron entrar a la ciudad, tenía que regresar y otra vez hacer el camino. Entonces cuando le preguntó al niño, ¿por qué me engañaste? Dijo, no te engañé, tú no entendiste. Yo te dije que ese es corto, porque es corto de largo, es de distancia, pero es muy largo al final, se vuelve largo.
porque se vuelve imposible. El otro es largo porque es un poco más largo, pero finalmente es el camino corto para llegar, porque ahí vas a tardar horas para poder atravesar todos esos campos. Aquí vas a caminar un poquito más, pero al final vas a llegar por lo menos. ¿Ok? También lo ganó. ¿Cuál es el asunto aquí? Dice que hay 3 partes en cada uno de nosotros. Hay lo que es el cuerpo. Buenas. Hay cuál es el cuerpo, ¿ok? El segundo es la emoción, los sentimientos, y el tercero es el pensamiento, el cerebro, la mente, ¿ok? 3 cosas diferentes. El cuerpo, ya hablamos que el cuerpo hace alusión a lo que son los deseos, simboliza el hígado, ¿ok? Los sentimientos es el corazón y la mente es la mente, ¿ok? Si uno sabe llevar el orden bien, la mente encima de los sentimientos controlan a los deseos y no al revés, forma la palabra en hebreo melech, moach lev kaved. Es melech, es rey, es el rey que uno tiene que ser. Si no, sale otras cosas peores. Uno tiene que saber cómo controlar y cómo tener el orden. Dice, el primer cuento es la mujer que estaba en el hotel. ¿Qué quiere decir? Dice, el hotel es el cuerpo donde el alma está en este mundo donde está. En un cuerpo, es el hotel de nuestra alma. Y dice, la primera vez divide su vida en 3. La juventud, después como adulto y después como ya mayor. Dice, la primera parte uno hace sus deseos como quiere y se va atrás de sus deseos y no deja ninguna cosa para no hacer. El segundo también. El tercero, cuando ya llega a una edad avanzada, entonces ya empieza a sentir que es salado, que no es lo que tiene que ser. Entonces ya está buscando más cosas para hacer en su vida, pero ya es tarde. Hay que recordar antes. Dijo, esa es la primera ganancia sobre el cuerpo. Uno tiene que saber cómo hacer los deseos, cómo dejar un poco para poner el condimento espiritual, y como dijimos, que ese vuelve a los deseos también como algo dulce. Dijimos, los deseos, el origen de los deseos según la Cábala viene del agua. El agua aquí en este mundo, ¿ok? Los mares normalmente son salados. ¿Ok? Pero se evaporan y regresan como lluvia. La lluvia es dulce normalmente, ¿ok? No salada. Entonces, ¿por qué? Dice, agarrar los deseos terrenales, poner algo espiritual ahí, volverlo desde arriba y ya se bajan dulces. Es decir, cuando tú estás durmiendo, estás comiendo, estás paseando, pero para tener más fuerza, para ser mejor persona, para poder estudiar más, etc. Entonces, esos deseos se vuelven también dulces. Esa es la primera cosa. Segunda cosa es los sentimientos. Uno marca su camino y quiere llegar. Los sentimientos le hacen sentir que él quiere llegar y ganar su misión, y a veces pisa otras cosas en su camino. En otras palabras, justifica los medios por el fin. Eso es lo que está pasando aquí. Dice, sí, yo quiero llegar y mucha gente está llegando, todos están pasando por aquí. Y ella le dijo, no, el hecho que todos lo hacen no vuelve el asunto como algo primitivo. Tienes que saber que son ladrones también. Uno no puede justificar sus medios a través del fin y no puede pisar caminos que no son de él o que son a costa de algunas cosas. Uno no puede despertar en la mañana si tiene que poner unos despertadores para despertar a todos los vecinos con él también, porque él quiere rezar a las 5 de la mañana. ¿Okay? O quiere hacer Shema Israel en voz alta para que todo el mundo lo escuche, o porque él así nada más se despierta. Uno no puede hacerlo. Uno tiene que saber que no hacer las cosas a costa de otras personas. ¿Ok? Es el segundo cuento, que la ganancia contra los sentimientos, cómo hay que manejarlo. La tercera cosa es la mente. Uno piensa, ¿cómo voy a llegar? Entonces, ¿qué uno prefiere? Hacer los caminos cortos. Hay gente que quiere hacerlo lo más rápido posible. ¿Ok? Hay uno que quiere cocinar carne. ¿Qué hace? Pone lo máximo del fuego que hay. No se cocina así, hay que cocinar con fuego bajo, fuego lento, para que absorbe los sabores que tenga y que no se queme. No, pero yo quiero rápido. Quieres rápido, todos queremos rápido, pero hay que saber que los rápidos a veces se vuelven más largos todavía. ¿Ok? Hay uno, es exactamente, uno quiere comprar también barato, ¿ok? Pero después se vuelve más caro. Como dijo uno, no tengo plata suficiente para comprar barato. ¿Ok?
Es lo que compra barato, después cuesta caro. Uno tiene que saber, los cortos caminos no siempre funcionan. Después se vuelve, hay que invertir. Así como hay que invertir plata en algo bueno y no algo que no funciona, que es una réplica que no tiene nada. En vez de hacer algo rápido, así también con tu tiempo, así también en tu camino. No piensas que para llegar a esto puedes cortar el camino y hacerlo rápido, porque al final vas a llegar y vas a ver que no puedes entrar. Es en cortas palabras las ganancias que habla Rabbi Yoshua ben Hanania, y eso es lo que dice, de cada uno se puede aprender. Rabbi Yoshua también, de cada momento, de cada cosa, de cada suceso que le pasó, hay una cosa para sacar, aquí algo para aprender. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan, y ya estamos en Shavuot también, la Haftarah de Shavuot, vamos a leer sobre Ezequiel. ¿Y Ezequiel qué vio? El trono celestial, el trono de Dios. ¿Cómo estaba el trono de Dios? Dijo que él ve el trono de Dios con cuatro patas. ¿Cuál es la primera? Dice, uno es de un toro, león, águila y humano. Dice los cuatro. Ahora le pregunto, Dios tiene trono y se siente y está así, ¿y qué hace en su trono? Por supuesto que estamos aquí hablando de una metáfora aquí mucho más espiritual y profunda cuando hablamos de trono de Dios, no nada más de un león, de un esto. Aquí se habla algo mucho más y se puede entender a través de esa Mishnah que habla, hay cuatro, dice el Talmud de Nedarim, que el Dios no da de su presencia a una persona que no tiene cuatro cosas. Tiene que ser sabio, fuerte, rico y humilde. Cuatro cosas. Y uno dice, pero si yo no tengo plata ya no merezco nada. Y si yo no soy fuerte, soy débil así, ya no. ¿Por qué? Dice no. ¿Qué dice la Mishnah? Aquí hay que interpretar cada cosa para entender en verdad cuál es la cualidad. ¿Quién es el sabio? Aquí dice lo que aprende de todos. Y aprende de cada cosa. Y también en otro Mishnah dice, Arueta Norad, lo que ve, lo que van a hacer. Lo que ve, lo que puede pasar. Lo que sabe calcular según lo que está pasando. Hacer 1 más 1 más 1 y sabe que puede. Si ella hace esto, puede pasar después. La consecuencia de eso puede pasar otra cosa. Lo que sabe calcular es el sabio verdadero. ¿Quién es el Ashir? Lo que está contento y conforme con lo que tiene. ¿Quién es el Gibor, el fuerte? No que tiene músculos, sino lo que sabe controlar sus deseos, lo que sabe abstenerse de todos sus deseos, de las tentaciones. ¿Y quién es el humilde? El humilde tiene humildad. Ahora, humildad no es decir que yo no tengo nada, que yo no valgo nada, que yo soy polvo y ceniza. ¿Okay? No es la verdadera humildad. La verdadera humildad es reconocer tus puntos positivos, pero saber que no es nada más por tus fuerzas, es porque Dios te dio eso, y es también que la gente de lo alrededor de ti también tienen puntos muy especiales. No tú eres el único. Esa es la humildad, de reconocer también que todos tienen y reconocer que no es nada más por tus fuerzas. Hay gente que piensan que humildad, que muchas cosas. Había un señor que llegó con el rabino, dijo, rabino, cuando yo me fijo en el espejo, tengo mucho orgullo, porque de la vista y de lo que veo, tengo mucho orgullo. Yo, ¿qué hago con ese orgullo? Y tengo problema, es pecado de orgullo. ¿Qué hago con ese problema? El rabino vio que el tipo no es el rey, el mismo del mundo, no es más Tisha B'Av, más cerca ahí. Entonces le dijo, mira, tu problema no es de orgullo, tu problema es más un problema óptico, ¿ok? Es otro tipo de problema. Entonces hay que saber a veces cuáles son los problemas y qué es en verdad humildad. La misma persona una vez se fue a un museo, ¿ok? Y vio un cuadro ahí grande en un museo muy importante, ahí en Louvre, en Francia, en París. Entonces le preguntó a uno que trabajó ahí, ustedes ponen ese cuadro tan feo y piensan que es algo que justifica lo que yo estoy pagando aquí por las cosas bonitas del mundo. Entonces el otro le contesta, aquí no es cuadro del museo, es un espejo nada más. Entonces cada uno con su problema. Ok, el fin, tenemos que saber que es humildad y no caerse en... También había un joven, dice que es una historia, no sé si pasó o no pasó, otra vez siempre podría pasar, un joven que era muy bueno, pero el problema que tenía, que él pensaba que es completo, tenía mucho orgullo,
y no se podía casar con nadie porque cada mujer que le ofrecieron, él dijo, es muy buena, pero para mí, como soy casi como Moshe Rabbeinu, necesito a alguien como yo, no así, ¿ok? Entonces su papá vio que hay problema, entonces ¿qué le hizo? Le mandó a una yeshiva especial, se llamaba Novardo, ahí donde trabajaban todo el tiempo sobre la humildad, tener humildad, todo el tiempo tener humildad. Un año completo estaba ahí para fortalecerse y tener humildad. Después de un año regresó, el papá le ofreció otra vez una de las chicas que salió antes. Y él salió y regresó con su papá y le dijo, papá, no entiendo. Antes, cuando no era completo, cuando no tenía humildad, me ofreciste y dije no. Ahora que soy completo, que ya tengo también humildad, me ofreces la misma. Ahora necesito a alguien mucho más. ¿Ok? Entonces agarró el concepto de una forma diferente. ¿Ok? Es el mismo hijo, creo que tú me contaste hace 10 meses, me contaste en Shabbat en la mañana, que había un señor le preguntó a su hijo, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues dijo, como tú, papá. El papá muy emocionado dijo, sí, tanto me quieres que quieres ser como yo. Dijo, sí, para tener hijo como... Ok, entonces es el mismo señor. Ok, el asunto, entonces, hay humildad, hay 4 tipos de... 4 cualidades. ¿Cuál es el mensaje aquí? Si alguien tiene esas 4 cualidades, Dios puede estar con él. Es decir, él mismo se vuelve como trono de Dios. Él mismo se vuelve como un lugar que Dios puede estar ahí. Entonces, no es un trono nada más en el cielo, es un trono en cada uno de nosotros que podemos hacerlo a través de esas cualidades. ¿Tienes esas 4 cualidades? Dios puede estar ahí. ¿Y esas 4 cualidades cómo se consiguen? A través de las 4 fiestas que tenemos, 4 tipos de fiestas que tenemos. Aryeh, león, es fuerza. ¿Qué es Aryeh? Las fiestas de Rosh Hashanah, Aryeh. ¿Ok? Elul, Rosh Hashanah es las iniciales. Yom Kippur, Rosh Hashanah Rabbah son los días fuertes de león, de fuerza, de abstenerse de muchas cosas. Tenemos Yom Kippur ayunos, tenemos Rosh Hashanah Rabbah, quedar en la noche despierto, tenemos muchas cosas para esos días para trabajar de fuerza. Después tenemos Sukkot. Sukkot es salir de tu casa, todos son iguales, todos tienen casas pequeñas, todos son humildes, es humildad, Sukkot. Pesach, salimos de Egipto, es riqueza, se pone en la mesa todas las cosas más bonitas, todo el manjar del mundo, es riqueza. ¿Y qué tenemos de sabiduría? Shavuot. Recibimos la Torah, que es pura sabiduría. ¿Ok? Como todo el mundo ya aprecian esa sabiduría que tenemos, como escucharon el mensaje, todo el mundo aprecia la sabiduría que tenemos. Los árabes en el Corán, los católicos ahí, donde vas en la calle y dicen, no, es que ustedes tienen la Torah, es que esto, en Corea estudian, en Talmud lo traducen en cada idioma para tener de la sabiduría judía. Entonces, esa es la sabiduría. Entonces, 4 fiestas, podemos tener 4 cualidades que ahí podemos volvernos parte del trono de Dios. Eso es lo que Yehezkel nos está enseñando también, parte de su enseñanza. ¿Qué pasa si uno no tiene esas 4 cualidades? Había 4 generaciones que llegaron a otros lugares por falta de esas cualidades. Los primeros, si agárrate, dice que había 26 generaciones hasta que recibieron la Torah, hasta Shavuot, que recibieron la Torah, 26 generaciones que Dios le dio sin recibir la Torah. 26 suma el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke. Si hagamos el primer Yud, ¿ok? El primer Yud, ¿cuál es la primera cosa que pasó? Después de 10 generaciones dice, ¿qué pasó? El diluvio, ¿ok? ¿Cuál era el problema del diluvio? Que no vieron lo que va a pasar. No vieron que puede pasar ahorita un problema. Que no está construyendo el arca y todo lo que está esto y... el mundo sigue con sus cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer problema. ¿Ok? El segundo problema es por falta de sabiduría. Segunda cosa es el Torre de Babel. Yud Kei. 5 generaciones después, 5 suma la palabra Ei, la letra Ei. 5 generaciones después es de Torre de Babel. ¿Cuál era el problema ahí? Fuerza. Pensaron que son fuertes, que pueden hacer guerra contra Dios. Y llegó
Después que viene la letra Vav, que suma 6. 6 generaciones después llega Sodoma. ¿Ok? ¿Cuál era el problema ahí? Riqueza, tenía mucha plata, pero no querían dar a los demás. ¿Ok? Eran muy tacaños. No hay invitados, no hay que dar afuera, todo para nosotros. Entonces es problema de riqueza. Y al final se queda la letra E de Yud Ke Vav Ke, de nombre de Dios. La letra E que suma 5 generaciones después es Egipto, es Paró, que dijo yo soy Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy Dios. Es todo lo contrario de humildad. ¿Ok? Entonces esas son las cosas que podemos saber, que podemos tener a través de las fiestas. Dice, y lo que está haciendo es uno tiene que saber que a través de esas cualidades no nada más gana su mundo venidero, sino también gana este mundo. A través de ser completo de esas cualidades y tener tranquilidad, ya puede ser mucho más completo y sentir mucho mejor aquí también, no nada más esperar a la recompensa. Y aquí también lo que dice la Mishnah es un mejubad, el mejabet abriot. ¿Quién es el mejubad? ¿Quién es lo que tiene en verdad honor? Es lo que da honor también a los demás. Es también parte de humildad. ¿Ok? Ok, seguimos. Dice, Ben Azai Omer Everatz tiene que correr a una mitzvah pequeña también y escaparse de un pecado. Porque una mitzvah trae otra mitzvah y un pecado, una avera, trae otro pecado. Y la recompensa de una mitzvah, ¿cuál es? La mitzvah. Y el castigo de un pecado, ¿cuál es? El pecado. ¿Qué quiere decir eso? Primero dice correr. ¿Qué quiere decir correr? No nada más, hay gente que si vienen mitzvot, lo hacen, pero no buscan. ¿Ok? Por ejemplo, si viene un pobre aquí le doy, pero yo no voy a buscar para darte de acá. Dice no, tiene que buscar. Ahora, no nada más unos mitzvot grandes, hay unos que dicen nada más una mitzvah de 100 kilos de recompensa lo voy a hacer, pero una mitzvah pequeña ¿para qué? ¿Ok? Dice no, cada mitzvah tú puedes dar el valor, la lista de los precios de los mitzvot, tú puedes darlo. Vimos una vez que Kimhit, había una mujer que tenía 8 hijos con Imdolim, dijeron ¿por qué? Dijo por los tzeniut, por el ricato que tenía. Hay muchas mujeres que tenían ricato. ¿Por qué ella logró eso? Porque ella apreció lo que ella hizo más, y para tener esa recompensa, quiere decir, ella dio mucho sentido a lo que ella hizo. ¿Ustedes recuerdan el cuento de señor que vendió su mundo venidero y después en unos quetzales? Y después él pensó que hizo un negocio de su vida porque él no creía en nada de eso, pero su mujer no quería estar con él, entonces quería comprarlo de vuelta. El otro tipo dijo que como la gasolina subió en el mundo, entonces el precio del mundo venidero también subió. No le quería vender nada más en $1,000, 10 veces más de lo que compró. Entonces él no quería comprar, se regresó con su esposa, dijo mira, aquí no regreses. Dijo mira, la que tú vas para pagar a mi esposa es más de $1,000, mejor le pago a él $1,000 y agarro otra vez el mundo venidero para volver con mi esposa. Se fue y el Señor le dijo, o sea, hasta que llegaste también en la guerra de Siria y esto influyó la cosa, vale $5,000 ahorita. Dijo el ladrón, dijo mira, si quieres dormir aquí en la calle, bien, si no, págame los $5,000. No quería, se fue, regresó otra vez, el mismo cuento. Por la guerra de Ruanda se subió a $10,000 y así cada vez lo subió hasta que fueron con el rabino y dijo el rabino, tienes que pagar, si es lo que... Dijo, pero es ladrón, yo lo vendí en $100, ¿por qué él me cobra tanto? Dijo, cuando lo vendiste, le diste el valor de $100, eso es lo que costó. Ahora si estás dispuesto de pagar más, es el valor que das y ese es lo que va a costar. Es decir, el valor, según el valor que uno da, es lo que cuesta. Entonces uno tiene que saber, no agarrar nada más una mitzvah pequeña, porque tú lo puedes volver y hacerla grande, depende de tu intención. ¿Ok? Dice porque también una mitzvah trae otra mitzvah, porque uno está, primero lo más sencillo, uno está acostumbrado de hacer un mitzvot, se vuelve más fácil. Uno está acostumbrado de levantar a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, ¿ok? Al principio es difícil, después se vuelve costumbre, es muy fácil de levantar, ¿ok? Después a las 5 de la mañana y después queda toda la noche estudiando toda la noche, ¿ok? Uno, según la costumbre y esto, le vuelve más fácil las cosas. Entonces, si uno hace una mitzvah y otra vez y otra vez y otra vez, mucho más fácil. Y con el pecado también, uno se acostumbra a hacer el mal. Ustedes vieron ladrones o esto, se roban una vez por necesidad y después ya no pueden salir de eso.
y ya no pueden salir de eso, ya están acostumbrados de hacerlo. Eso es lo más sencillo para entenderlo. Hay otra forma de entenderlo, como dijimos una vez, que el Yetzer Hara es parte de nuestra sangre, y el Yetzer Tov también. Si tú haces cosas buenas, entonces tu sangre vuelve parte buena y siempre quiere hacer el bien. Pero si uno hace cosas malas, entonces se vuelve su sangre también, y después dice, ¿por qué escojo siempre hacer el mal? Eso es lo que pasa. También hay otra cosa, cuando uno hace pecados, un día, otro y otra vez, ¿qué pasa? Si el Talmud después ya piensa que es como una mitzvah. La primera vez cuando uno hace un pecado dice, muy complicado, hay que hacer teshuva. La segunda vez dice, pero la tercera vez, no pasa gran cosa. La cuarta vez dice, ni modo, ese es el mundo. La quinta vez dice, está bien, no está tan mal. Y la sexta o la séptima vez ya dice, mira, es una mitzvah lo que estoy haciendo. Aunque se vuelve una cosa buena, ya se vuelve una cosa, ya empieza a justificar porque él arregla el mundo y es lo mejor. Entonces por eso hay que tener cuidado del primer pecado, porque el primero puede traerte a más cosas. ¿Ok? También Eber Ratz dice correr para hacer los mitzvot, porque a veces cuando uno piensa demasiado se vuelve frío y ya no lo puede hacer. Eso lo pueden ver muy fácil. Uno quiere despertar a las 7 de la mañana para venir al rezo. Si piensa demasiado, se queda dormido. ¿Ok? No hay que pensar tanto, hay que levantar ya. ¿Ok? Y la recompensa de la mitzvah no es nada más lo que hay en el mundo venidero. La misma mitzvah, las mismas cosas buenas que estás haciendo te va a dar felicidad. Y esa es parte de la recompensa. Y también un pecado, cuando uno hace algo mal, ¿ok? Su conciencia lo está molestando. No puede tener la felicidad cuando uno hace cosas que sabe que no son correctas. Entonces es parte del castigo, es esto. Una vez dijo alguien que el paraíso e el infierno es lo mismo. Ahí le dan a todos estudiar y hacer cosas buenas. Para la gente buena es paraíso, wow. Y para la gente mala se sufren mucho ahí de estudiar, de hacer esas cosas. Como dijo uno, yo no quiero llegar al paraíso porque ahí estudian y yo no quiero, a mí no me gusta el estudio. Pobre que no sabe cuál es el sabor tan bonito del estudio. Ok, ese dice por este lado, no hay que despreciar una mitzvah porque es pequeña o grande, pero no nada más a los mitzvot. Vamos a seguir la próxima Mishnah. Dice, también no hay que despreciar a personas. Aunque tú pienses que es una persona que no vale, que sí vale, a todos tienes que respetar. Dice, Alti bas lechol adam, tienes que respetar a todos. Alti maflig lechol davar, ¿ok? Dice, porque no tienes un humano que no tiene tiempo, y no tienes ninguna cosa que no tiene lugar. ¿Qué quiere decir eso? Primero, el concepto famoso de Adam Zman Makom: el hombre, el humano, el tiempo y el lugar. Hay 3 tipos de santidades, 3 tipos de trabajos. ¿Ok? Hay un trabajo en el humano, lo que nosotros tenemos que trabajar, como también el hombre el humano puede santificarse. Hay lugar, Bet Knesset, Bet Hamikdash, Kodesh HaKodashim, hay lugares que son sagrados, y hay también tiempo. Shabbat Kodesh, Mikrae Kodesh, fiestas. Hay 3 cosas. Entonces siempre tienes que saber dar a cada una de esas cosas, dar su espacio, su lugar. Si alguien quiere estudiar más del tema, ya tenemos 2 clases que hablan nada más de ese tema, ¿ok? Pero por este lado tenemos que entender eso. Explicación un poco más sencilla es, si ves una persona que no es tan exitosa, que no es tan buena en lo que está haciendo, no lo puedes despreciar, porque de pronto en otro lugar o en otro tiempo o en otro momento va a ser muy bueno. A veces una persona no es bueno para hacer esto, lo pones a hacer esto y es lo mejor. Tienes que saber que cada persona tiene su punto especial, cada uno tiene su esencia y tiene su punto que ahí es especial, y uno tiene que encontrar esos puntos y ahí puede mejorar el mundo. Porque si cada uno va a encontrar y a saber cuáles son sus puntos positivos y en qué está bueno, todos vamos a sacar de nosotros lo mejor. Y eso es lo que dice aquí. Tienes que saber cada uno cuál es el punto de él. Había una historia sobre 2 personajes
en la historia, no tan históricos, pero uno se llamaba Hadam, se llamaba Asher Ginsburg, era filósofo. El otro, Chaim Nachman Bialik, que era poeta. Dice, los dos salieron de la religión, los dos estaban estudiando en yeshivot religiosos. Pero ¿qué pasa? El primero, que era filósofo, estudió en una yeshiva hasídica que era mucha emoción, mucha música, mucho esto, y para él no era lo correcto y él salió. El otro era poeta, pero a él lo pusieron en una yeshiva que era más mente y estudio y eso, y tampoco era para él. Los dos salieron del camino, tenía que cambiarlo. Dice, a veces el lugar también vuelve a uno mejor, o el tiempo vuelve a uno mejor o peor. Podemos ver en la historia gente que no nada más por su fuerza pasó lo que pasó, sino por el momento, por todo lo que pasó alrededor, le hizo crecer tanto. Le voy a dar un ejemplo un poco fuerte, pero Hitler, ¿de dónde tenía tanta fuerza? Y la respuesta es sencilla. Si uno estudia un poco historia, lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, terminó en 1918. Después cerraron Alemania, lo cerraron del mar totalmente, ¿ok? Después, en 1919, hicieron el Acuerdo de Versalles, ¿ok? Con 440 capítulos, ¿cómo se llama eso? Estatutos. ¿Cuántos? 440 puntos le pusieron ahí, le complicaron tanto la vida a Alemania, ¿ok? Y mucha gente empezaron a perder el empleo, mucha gente empezaron a quejar, el Estado no podía responder, se humillaron mucho a Alemania y la gente empezaron a quejarse mucho. ¿Qué hay ahorita en Alemania? Regresamos a este año, mucha gente que está en contra del gobierno, en contra de lo que causó el gobierno, en contra de todo lo que está pasando, no tienen trabajo, están aburridos, empieza problemas por todos lados. Eso es lo que hace, ¿okay? Ustedes saben cuántos miembros tenía el partido nazi en 1920. 3,000. ¿Cuánto tenía en 1926? En 1923 Hitler entró a la cárcel, lo que sabemos en Potsdam, Múnich, lo metieron a la cárcel y eso, uno pensaba que ahí puede terminar, pero ese también le hizo crecer más. La gente otra vez se quejan más y más. 1926 tampoco tenía tanto, 17,000. 1930, no pasaron muchos años, 4 años, 6.3 millones. ¿Ok? Hasta 1932, 2 años después nada más, 11.3 millones de personas, de miembros, nada más de eso. Y crecieron y crecieron. ¿Y por qué tanto? Sabía aprovechar el momento que la gente se quejaron tanto desempleo, tantos problemas. La persona que llega y empieza nada más a poner un fósforo ahí, se prende todo. Porque ya está ahí toda la gasolina hecha, ya está ahí todo preparado para nada más poner algo pequeño, una persona pequeña, y ya puede encender todo el bosque. Y eso es lo que pasó. Quiere decir, el lugar, el tiempo puede causar mucho. Ustedes lo pueden ver también aquí en Guatemala, ¿ok? Yo me acuerdo cuando yo llegué, Jimmy Morales, cuando empezaron ahí a hablar, dijeron, él no tiene ni unos por ciento, aquí hablaron de no, él no puede llegar a esto. Después hablaron contra el primero, contra el segundo, contra eso. Entonces ya el lugar agarró y lo sacó y metió también. Eso es lo que pasa en Estados Unidos también. Trump, ¿ok? En un tiempo normal la gente lo hubieran echado. Esa persona que está hablando esto, está hablando lo que quiere hacer. Pero los americanos también ya no quieren lo que está pasando. Ya quieren un cambio diferente, ya quieren algo diferente, y él da algo diferente. No importa bueno, malo, no entramos en política. El asunto es, la gente quiere cambios, la gente está esperando a cambios, están cansados de lo que está pasando. Entonces lo que viene, gana. Y la persona que sabe aprovechar el lugar y el tiempo correcto y adecuado para él se vuelve muy grande. Pero no nada más por él, sino por la situación y esto. Si lo ponemos en otra época, quién sabe quién lo va a mirar. Entonces eso es lo que dice ahí. Pero ese para
no sé si para bien todos los ejemplos, pero hay que saber aprovechar eso para bien. Tú ves un lugar donde la gente está, por ejemplo, te invitaron a un almuerzo o no sé qué, y ves que la gente está hablando mal de unas personas o eso, ¿ok? Ves que hay personas que se molestan, que hablan mal. A veces ves como, entiendes, que a la gente no le gusta escuchar lo que esto. Puedes aprovechar en este momento, meter un tema un poco más espiritual, algo esto, y a veces puedes agarrar mucha fuerza a través de eso. Cuando la gente ya quieren hablar o quieren eso y no tienen que hablar, entonces ni modo hablan eso. Pero hay que saber aprovechar también momentos y también lugares para dar y tener mucho más influencia. Es el secreto, creo, de la historia. Analicen la historia. Es gente que sabían aprovechar el momento y el tiempo correcto. Dice Rabbi Yohanan ben Roca Omer: Kol hamechalel Shem Shamayim, cada uno que profana el nombre de Dios en las escondidas, después también se sale al aire, ¿ok? Hay gente que hacen sus cosas y piensan que nadie va a decir, pero después se sale, ¿ok? Y dice, el profanar el nombre de Dios es muy complicado y no importa si es con intención, sin intención, siempre es complicado y hay que repararlo. La única cosa como reparar cuando uno profana el nombre de Dios es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. ¿Cómo profanas el nombre de Dios? ¿Qué es profanar el nombre de Dios? Hilul Hashem, ¿de dónde viene la palabra Hilul? Hol. ¿Qué es Hol? Vacío. Yom Hol es vacío de Shabbat. Halal, ¿qué es Halal? Un muerto. Es vacío de alma. Un Cohen que se nace de un matrimonio prohibido de los Kohanim se llama también Halal, aunque no es muerto, porque es vacío de alma. De la Kedushá, la santidad de Cohen. Un halal achitzon, el espacio, pensaron que es vacío, lo llamaron halal, que es vacío. Siempre esto se llama vacío, quiere decir Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, es hacer un lugar, un vacío de Dios. ¿Cómo se hace? Uno cuando se porta mal, por ejemplo un religioso se porta mal, ¿qué dicen? Es la religión, esto, empiezan a hablar mal de la religión, la gente se aleja, hiciste un vacío. Ese es Hilul Hashem. ¿Qué tienes que hacer? Volver a santificar y volver a traer y acercar a la gente a este vacío que hiciste. O sea que por el comportamiento de uno da una mala imagen al Claro, resto y... también, por supuesto. Mientras más cada uno puede santificar más el nombre de Dios. O también nosotros, por ejemplo, uno tiene la empleada en la casa, o no le paga bien, o lo trata mal, o no le da de comer y eso. ¿Qué dice? Los judíos, esto. Hiciste un vacío. Profanaste el nombre de Dios. Tienes que hacer Kiddush Hashem, tratar de ver cómo darla lo que no le diste, la plata, no sé qué, otra comida, tratarla bien para otra vez santificar el lugar. Ese es muy importante. Cada uno de nosotros cuando camina, cuando está en cualquier lugar donde va, donde eso, siempre lo pueden. Uno roba, hay mucha gente que roba y no dice nada, pero imagínate un judío sale en el periódico que roba. Muy complicado. Entonces hay que tener Hilul Hashem. La gente dice, es el judaísmo. Piensa que todos son así. No importa que es uno. Y siempre en cada casa hay basura. En cada casa hay siempre salen. ¿Ok? Pero piensa que todo es así. No voy a explicar a la gente que no son todos. No van a saber. Se alejan. Profanaste el nombre de Dios. Gente que matan o esto por otras religiones y hacen por el nombre de Dios, también profanan el nombre de Dios porque no es la intención verdadera, no es lo que hay que hacer. Están causando gente que se alejan más y dicen, no, la religión no me importa porque la religión trae guerras, por la religión ese es vacío de Dios que uno hace. Lo que tiene que hacer es santificar otra vez el lugar. También uno dentro de sí mismo uno puede generar vacío al no hacer y al hacer pecado, como vimos después, al hacer, entonces uno está generando también dentro de él, se puede él mismo alejar al no cometer y no hacer las cosas correctas y hacer cosas malas, porque después piensa que es algo bueno. Entonces también es parte de lo que tiene que hacer. Dice Rabbi Ishmael bar Yossi Omer, Alomet Torah, lo que estudia Torah para enseñar también, no nada más para él, sino también para dar a los demás, ¿ok? Al final va a tener también el tiempo para enseñar, ¿ok? Le dan tiempo para enseñar. Dice, y lo que hay otro nivel,
uno que estudia para hacer también, no nada más estudia para tener teoría y para tener título, para el estudio de la Torah no es como nada más información, es también para aplicar, y al momento que aplicas puedes sentir más y puedes estudiar más. Es un círculo que siempre puedes generar más y más sentimiento y amor a las cosas a través de actuar. Entonces por eso es también importante no nada más estudiar para saber, sino estudiar, y no nada más para enseñar, sino un nivel más, estudiar para cumplir, para hacer. ¿Ok? Dice Rabbi Tzadok Omer, Al tifrosh min hatzibur, como lo estudiamos también en otra Mishnah, no puedes hacer el tzibur, por ejemplo, en el rezo, paran, tú también tienes que parar. Sientan, tienen que sentar, no puedes hacer algo totalmente diferente del público. Es público, tiene que ser juntos, porque van a decir, no, él no es parte de ellos, o él no quiere estar con ellos. Hay que siempre estar juntos. Ese también lo vimos en el primer capítulo, en la octava Mishnah, ¿ok? Hay diferentes explicaciones de eso. Hay unos que dicen, no, hay gente que traen ya todo, ya piensan que saben todo, que ya son los mejores jueces que hay. Dice, también tienes que saber cómo hacer las cosas y cómo juzgar las cosas. Y si no sos juez, entonces no tienes que juzgar. Dice, no estudia la Torah para usarla después contra alguien, ¿ok? Para decir, no, yo soy más de él, o él no es en mi nivel, o yo soy más, como vimos en los alumnos de Rabbi Akiva. Y también no es, de aquí sale algo también que estudiamos en otra Mishnah, uno no puede cobrar plata nada más para enseñar y esto, ¿ok? También hoy en día que hay profesiones, cada uno también que hace de las cosas, pero si alguien te pide un estudio y eso, no puedes decir, eso no está en mi contrato, aquí no voy a, no, yo no trabajo horas extra. Hay que también enseñar gratis, ¿ok? Hay que saber también, no siempre cobrar, siempre querer por todos lados, pero hay también explicaciones que todavía dicen que no se puede cobrar nada por ningún asunto religioso, como vimos que los rabinos aquí, Rabbi Yohanan Sandlar, esos rabinos que trabajaban aparte y después también estudiaban, pero no ganaban de eso. Los simenitas, hay un libro que leí sobre los simenitas que casi hasta hoy ellos no recibieron plata de ningún puesto, ni de moed, ni de rabino, ni de eso. Siempre hicieron otras cosas. Hoy en día el mundo ya ha cambiado mucho respecto a eso y hay diferentes opiniones, pero por lo menos todos están de acuerdo que si alguien te pide una cosa para estudiar eso, no siempre tienes que cobrar. Ok, dice Rabbi Levitas Ish Yavne Omer, מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש שנייה. Uno tiene que ser muy humilde. 2 veces dice. Ok, ¿por qué? Porque la esperanza del Enosh es rima, es nada, sacar. ¿Qué quiere decir eso? Dice que hay 3 términos, hay más, pero 3 términos que ahorita lo agarramos para explicar sobre el humano. Hay Ish, hay Adam y hay Enosh. Ish es la parte espiritual. Cuando nació Caín, ¿qué dijo Eva? Kaniti Ish et Hashem. Compré Ish de Dios, es la parte espiritual. Ish. Adam viene de Adama, tierra. Ok, la parte material. ¿Qué es Enosh? La conexión. Ish solo, la parte espiritual, no hay orgullo ahí. Porque es el alma, es la esencia del alma. Ahí no hay orgullo. El cuerpo solo es un pedazo de tierra, un pedazo de... No tiene tampoco orgullo y no tiene para qué tener orgullo. La única cosa donde hay y se puede meter orgullo es esa conexión, ¿ok? La parte que conecta, la parte de Enosh. Por eso dice tienes que ser muy humilde, quiere decir de la parte de lo que conecta del cuerpo y la parte que conecta el alma, lo que estamos conectados. Yo creo que siempre preguntan ¿quién es yo? Cuando tú dices yo quiero, yo voy, ¿quién es? ¿El cuerpo? No. ¿El alma? Tampoco. Dice Neshama shenatata bi, Dios me diste a mí una alma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es yo? Dice, de pronto esa parte que conecta las dos, ese intelecto, no sé cómo llamarlo, ese soy yo. La parte que está conectado. Ahora,
aquí está el examen. ¿Quién va a ganar? Siempre corren los dos. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a dominar a quién? Aquí es el trabajo de la vida. La parte material a la parte espiritual, o al revés, la parte espiritual a la parte material. Eso es lo que tenemos que hacer. Tratar de dominar la parte espiritual sobre la parte material, porque finalmente esa parte de la conexión, ¿ok? Esa parte no va a existir más. Quiere decir, después cuando uno muere, su cuerpo ya si logró volverlo como parte de su alma, como elevarlo, por ejemplo la comida a través de bendiciones o todo eso, logró elevarlo, y esta parte ya se sube, y la parte esta que conectó ya no existe. Entonces dice, ¿por qué tener orgullo entonces? Si todo el orgullo que tienes que puedes tener es por la parte que conecta, y esa parte que conecta es algo temporal para conectar, pero una vez cuando ya se vuelve parte, ya no lo necesitas y ya no hace parte de la vida eterna, entonces ¿para qué tener orgullo por algo temporal? No tiene sentido. Y eso es lo que dice ahí. Tikvat enosh rina, la esperanza del enosh es rima, ese se acaba, no se queda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explica, podemos explicar esta Mishnah. Seguimos. Dice Rabbi Ishmael ben Omer, a José Hatzmo Minadin, lo que abstiene de la justicia, ¿es bueno o malo? Abstenerse de la justicia. ¿Malo? Dice bueno. Bueno. Porek mimeno eva, dice saca de él odio y gezel y robo y juramento en falso, en vano. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si hay gente que quiere todo según la justicia, así como debe de ser. Él me debe, que me pague. Pero pobrecito no tiene, puede morir ahorita. No importa, pero alágicamente me tiene que pagar, Dice, hay que hacer lifnim meshurat hadin. Hay que ver, sabemos que alágicamente él tiene que pagarte, está bien, pero mira la situación, tú tienes mucho, él no tiene. Ve cómo puedes ayudarle, cómo puedes darle un poco, aunque él no es la mejor persona y aunque tú no le debes, entendemos todo eso, pero no vayas siempre según la justicia, siempre según la justicia. A veces puede salir cosas malas, a veces puedes aumentar odios de la gente, porque uno que quiere siempre exactamente según la justicia. Uno me agarró el lugar, es mi lugar, ok, está bien, pero tranquilo, piensa un poquito más y déjalo en su lugar. ¿Qué le vas a hacer? Okay, hay cosas que uno tiene que pensar un poco afuera de la caja y dejar la justicia y hacer misericordia. Y ahí tú pides de Dios milagros, tú también tienes que hacer milagros para pedir eso. Y el milagro que tú, un poco sobrenatural, sabemos que la naturaleza él tiene que pagarte, o él tiene que mover de su lugar, o es el tuyo, o es la parte. Hay gente que en la comida, hay diferentes tipos de pollo. Y él quiere lo mejor, pero el otro lo agarró, pero él ya no comió 3 días y el otro siempre agarra la mejor parte, entonces empieza a enojar. De pronto, la justicia, según la justicia, tiene razón, porque el otro siempre agarra lo mejor y él siempre le queda casi nada, pero tal vez piensa un poquito más. Había 2 personas que estaban comiendo juntos, uno era muy educado, muy académico, así eso, y el otro era como así normal. Entonces había ahí dos pollos, uno grande, muy grande, y el otro muy pequeño, pero una diferencia grande, ¿ok? Como entre el sol y la luna. Entonces algo grande, y el que no era tan educado, primero lo que hizo es agarrar el grande. El otro le dice, el educado, mira señor, no, no se hace, hay que esto. Le empezó a dar una charla así bonita y lenta. Y el otro le dice, ¿cuál es el problema? ¿Usted qué hubiera hecho en mi lugar? Dijo, por supuesto, agarrando el pequeño. Dijo, ya está el pequeño entonces. ¿Para qué te quejas tanto? Ya está ahí el pequeño. Había, una vez cuentan, gente que estaban siempre normalmente muy educada, gente muy educada. Y una vez eran 9 personas, no tenían minyan. Eran 9 personas, estaban comiendo y había 10 pedazos de pollo. Ahora cada uno agarra uno, y muy educados, ninguno va a agarrar el último que se quedó ahí, pero todos con hambre, y cada uno lo mira como vela de Hanukkah, pero no lo puede acercar porque es educado, y todos son educados, ¿ok?
de repente apagaron la luz y un segundo después escucharon ¡ay! Prendieron la luz y ¿qué ven? Una mano encima del pollo y 8 tenedores. ¿Okay? Hay gente educada en la luz y hay gente educada siempre. ¿Okay? Entonces uno tiene que saber también eso. Dice dice lo que uno que es demasiado orgulloso, que él sabe todo y decide las cosas rápido, a veces se equivoca mucho y no es la cosa correcta que tiene que hacer. Seguimos con el mismo concepto. Dice Omer también solía decir: no puedes juzgar solo. Aún dice el Bartanúa, el Rabí Obadiah de Bartanúa, dice que si es uno que es muy experto puede juzgar solo, pero no lo hagas, porque a veces uno se equivoca. Uno tiene que pensar y escuchar otras opiniones de otras personas y juzgar con diferentes personas, por lo menos 3, no juzgar solo, ¿ok? Aunque tú eres lo mejor y lo más completo, pero tengas humildad para preguntar también a los demás y escuchar más opiniones. Y no lo puedes decir: mira, esa es mi opinión, ustedes tienen que recibir mi opinión. No. Hay que a veces, gente que te preguntan algo, pero quieren escuchar la respuesta que ellos traen. Te dicen la pregunta y la respuesta y tú nada más tienes que como hacer así. No, si preguntas, déjale escuchar, tienes que escuchar también la parte de ellos. Ustedes saben, hay en México, no sé cómo se llama aquí, se llama Nextel, es como radio que se habla. ¿Cómo se llama aquí? Walkie-talkie. Walkie-talkie, ok. Que hay algo muy bonito que podemos aprender de eso. Y hay que aprender de cada cosa. Cuando tú apachas el botón y hablas, el otro no puede hablar. Tiene que escuchar. Hasta que no sueltas el botón, el otro no puede hablar. Tiene que escucharte todo. Y después él también. Racha, habla, tú tienes que escuchar. Así tenemos que funcionar. Cuando el otro habla, escucha, no hables. ¿Escuchaste? A veces de escuchar nada más una pregunta, a veces de escuchar una pregunta ya tienes media respuesta. Escuchar bien, pero no es un problema, es de todos, también de todos nosotros. No escuchamos bien lo que el otro decimos que sí, y no siempre sabemos y entendimos bien el asunto y queremos ya decidir. Hay que tener más paciencia en eso. Dice Rabbi Jonathan Omer: Kol hamekayem et Torah me'oni. Si alguien estudia de pobreza, al final lo va también, Dios le va a ayudar y lo va a hacer también de riqueza. ¿Ok? Uno que esfuerza, que aunque tienen todas las excusas del mundo para no estudiar porque es pobre y esto y el otro, pero al final Dios le ayuda y lo va a tener también de hacer las cosas sin excusa. Aun cuando tenía excusas, lo hizo, va a tener también tiempo que no va a tener excusas, que no va a tener necesidad de excusas y va a estudiar. Ahí hay que tener cuidado, que a veces es más complicado. Uno que ya tiene todo, a veces es más complicado hacer. A veces dice que Dios le dio al pueblo de Israel la maná. ¿Para qué? Para probarlos. Y todos preguntan: ¿qué prueba es? Si Dios le está dando todo, no es prueba. Dice: sí. A veces te preguntas a uno: ¿por qué no viene? Dice: tengo dolor de cabeza. Hoy no tenía carro. Hoy no tenía gasolina. Había mucho tráfico. Siempre tiene excusa. Y un día que no hay ninguna excusa y no vino, ahí ya no tiene nada que decir. Dice Dios: yo le voy a dar todo. No tienen excusas. Ahora voy a ver si ustedes van a cuidar y a cumplir mis leyes o no van a cumplir mis leyes. Esa es parte de la prueba y es prueba fuerte. Dice: y uno que aunque tiene todo, no hace, al final también va a poder tener, puede llegar a tener situaciones que sí va a tener las excusas. Y ahí en verdad no va a poder hacer. Entonces hay que saber esforzar. Y como uno sabe, cuando estudia una carrera y tiene todas las excusas del mundo para no venir a la universidad, está bien, lo van a entender, pero no lo van a dar el título. Para eso hay que excusas, pero con excusas no se recibe el título. Dice Rabbi Meir Omer: no tienes que trabajar tanto, ¿ok? Y tienes que estudiar, ponerte también, te lo dije hoy. No sabía que lo voy a estudiar hoy aquí, pero mira, que aquí llegó, ¿ok? Y hay que estudiar más Torah. Dice: Bebesh fal ruach, tienes que ser humilde. Ya hablamos mucho de humildad. Bifnei kol adam. Dice: incluso si tú decidiste y llegaste a un nivel que tú estudias más,
no es motivo para faltar respeto a una persona que no estudia. Todavía lo tienes que respetar. ¿Ok? Vim batalta min Torah, si no estudiaste Torah, ¿ok? Yeshua Betelim dice que tiene muchas cosas que te anulan que negdach, contra ti. ¿Qué quiere decir contra ti? Dice, cada cosa, cada tontería o cada cosa bobada que uno mete a la cabeza, ¿ok? Tiene más gigabyte de cosas que no tienen significado, pierde cosas que sí tienen significado y sentido. Entonces, es decir, uno a veces puede perder de su esencia por meter muchas cosas que no tienen ningún significado en su vida, y por lo tanto uno tiene que saber poner importancia y tiempo a las cosas en verdad importantes y al estudio que desarrolla su mente llena de sabiduría y también tiene su recompensa, como dice aquí, mi mamá te Torah, si estudiaste mucho, entonces vas a tener mucha recompensa. Dice Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, hace mitzvah, uno que hace una mitzvah incluso, ¿ok? Ya tiene su defensor, y un pecado ya tiene un acusador. Y tshuva y masim, cuando uno se arrepiente de las cosas malas y hace cosas buenas, no es nada más arrepentir de las cosas malas, porque uno siempre tiene que hacer también positivo, porque si no hace positivo se vuelve a caer en cosas negativas. Uno tiene que hacer en la vida. Si uno se queda aburrido es lo peor, porque uno tiene que hacer algo, o aquí o allá, no se queda entre los dos, ¿ok? Que tris bifnei haponot es como una barrera, una pared contra las cosas malas, ¿ok? Y ese también conocemos en Yom Kippur, cuando estamos rezando, hay tres tipos de perdón que pedimos. Hay un tipo de perdón que es slicha, perdón. Hay mejila, en español también es como perdón, y hay kapara, en español también se puede entender como perdón. En hebreo no hay sinónimos, cada palabra tiene su significado. Y le voy a dar un ejemplo para que entienda. Yo le debo plata, y yo vengo con él y le digo, mira, no puedo pagarte ahorita, dame tiempo. Ese se llama slicha, perdón que no te puedo pagar, pero ya te voy a pagar. Mejilá, que es borra la deuda, no voy a tener cómo pagarte, borra esa deuda, ya no hay deuda. Y hay un nivel más, no te voy a pagar, y préstame, pero dame un poquito más, ¿ok? Dame un poquito más. Entonces, ese es el concepto de la teshuva. Hay un concepto de amarrar los acusadores de los pecados que hice, dejar de hacerlo por este momento. Hay un nivel de mejilá, de borrarlo totalmente, y hay un nivel de volverlo algo positivo, que es el nivel más alto. El mismo pecado que hiciste, cuando te arrepientes por amor, cuando estás y entiendes, dice que lo puedes volver como algo positivo. Es una de las explicaciones, dice que uno que hace teshuvah tiene un nivel más de un tzadik gamur, de un justo absoluto. ¿Por qué? Porque él hizo muchos pecados en su vida, y ahora cuando hace teshuvah de una forma buena y positiva y con amor, y en verdad todo lo que hizo se vuelve como algo positivo, entonces ya tiene un nivel muy alto. Entonces también hay que agarrar eso en cuenta, no para hacer pecados y después limpiarlos, ¿ok? Sino para de una vez dice que la teshuvah es algo que es sobrenatural. Una de las cosas que Dios creó antes de la creación del mundo es de la teshuvah. ¿Por qué? Porque no es parte de la creación, es antes, no es parte de la naturaleza. Hágate un ejemplo. Tienes un trabajador que es tu contador, y un día ves que falta plata. Él le dice, ¿qué pasa? Dice, mira, un error que hice, en vez de pagar impuestos y pedir los descuentos, yo pagué los descuentos a ellos. Entonces, mira, un error, perdóname esto, no lo voy a hacer otra vez, y esto, el otro, perdóname. ¿Qué le vas a hacer? De pronto, si es un buen trabajador, le vas a perdonar. Después de un mes, otra vez lo mismo. Y después de un mes, en vez de recibir plata de lo que compraba en mercancía, él le dio plata a lo que compraba en mercancía. Hace errores bonitos, ¿ok?
y pide otra vez perdón, y otra vez perdón, y otra vez perdón, y no te paga. No es muy buen trabajo. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer después de 2, 3, 4, 5, 10 veces? ¿Qué vas a hacer? Despedirlo. Despedirlo o peor, pero no lo vas a dejar, no lo vas a perdonar más. No puede ser, no entra en la mente humana que uno lo va a perdonar tanto. Pero Dios cada año o cada día, otra vez uno pide perdón y otra vez perdón y otra vez. Y siempre se puede hacer teshuvah. ¿Ok? No pensarlo, hacer pecado para hacer teshuvah, pero cuando uno se cae siempre hay oportunidad de hacer teshuvah. Y es un regalo. Y es un regalo sobrenatural. Por eso dice que fue creado antes de la creación. Dice, pero cuando quieres frenar las cosas malas, no es suficiente nada más una mitzvah. Hay que hacer más síntoma, hay que hacer buenas acciones, muchas cosas buenas, y hacer teshuvah por las cosas negativas. Vamos a seguir, dice Rabbi Yohanan Sandlar, ¿ok? Omer kol knesiyah, todo, cualquier unión que es para algo espiritual, algo bueno, Leshem Shamayim, sofa litkayem, tiene fuerza y va a estar estable. Pero algo que no es Leshem Shamayim, que no tiene sentido, no se va a durar mucho tiempo. Y eso vimos en los Shvatim en el desierto, estaban juntos, cada uno tenía su tribu, ¿ok? Pero cuando llegó el momento, todos se acamparon alrededor del Ohel Moed. Es decir, siempre tenían una idea en común, una cosa, un propósito en común espiritual, y ese es el pegamento que unió a todos. Es el hombre y la mujer también cuando se casan igual. Hay un propósito en común, hay algo Leshem Shamayim. En esa unión que hay, va a durar mucho tiempo, pero si no, no. El mundo también, dice, el Shavuot, ahorita vamos a recibir la Torah, ¿ok? Salir de Egipto y ser un pueblo no tiene sentido todavía, no es unión. Ser un pueblo, recibir la Torah, ese sí. Eso es lo que dice aquí también. Dice, la física también dice, cada cosa que es parte de la materia tiene también parte de tiempo, porque las dimensiones de la física de la materia tiene una dimensión cuarta que es el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que algún día se va a acabar, tiene un principio, tiene un fin, ¿ok? Pero cosas espirituales no están dentro de esas leyes físicas y es eternas. Entonces siempre tenemos que meter cosas espirituales. Dice aquí, vamos una Mishnah más. Vamos una Mishnah más. Número 12. ¿Ok? Hablamos de tribus, tenemos que tribus 12, después se hicieron 13, entonces, ok, podemos seguir así hasta todos los Mishnayot, pero dice Rabbi Elazar ben Shammua, Omer, Yekvot talmidcha chaviv aleja, tienes que respetar también a tu alumno como quieres que él te respete a ti. Porque también acuérdense que estudiamos, ¿ok? Que parte del rabino es los alumnos, que ellos lo hacen. A través de preguntas, a través de eso, él tiene que desarrollar y pensar y estudiar para esto. Entonces es parte del trabajo de él, también tienes que darle el respeto. Ukvot haverja kemora rabach, el honor de tu amigo tiene que ser como que tienes también temor de, el temor que tienes que, de tu amigo tiene que tener como el temor que tienes que tienes de tu rabino, y el temor que tienes de tu rabino tiene que ser como el temor del cielo. ¿Ok? Es decir, así como tienes temor de Dios, también tienes que tener temor de la gente. No pensar, no, mira, Dios sí tengo miedo, pero de la gente no. Hoy en día es a veces al revés, como los alumnos de Rabbi Yohanan antes de fallecer, él le dijo al revés, que el respeto, el temor que tienen del cielo, que sea como el respeto que tienen de la gente. Al revés. Quiere decir que uno hoy en día tiene más temor y más vergüenza de la gente que vergüenza de Dios.